lo que vamos a hacer es pasarla de aquí. Vamos a pasarla para la charola. Bueno, ahora lo que voy a hacer es seguirle untando el mojito. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Hiker Márquez y te doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a adobar una pierna de cerdo para mañana entonces asarla al carbón. O sea que la vamos a dejar toda la noche completa en el adobo para que se vaya fijando bien el adobo. Miren, aquí tengo la pierna, una pierna completa, pero yo voy a proceder a retirarle lo que es el lacón. Este es el lacón de la pierna. Esto lo voy a retirar asesorándome con una sierra y con un cuchillo. Para el adobo de la receta de hoy vamos a necesitar 40 gramos de comino. Vamos a necesitar 40 gramos de ajo. 20 gramos de sal. ¿Por qué 20 gramos de sal? Porque voy a utilizar un poquito que me queda aquí de sal granulada con ajo granulado deshidratado, y este otro pomito quizás lo utilice completo también. Entonces, por eso es que le voy a adicionar un poquito de sal nada más. Entonces, aquí tengo una cebolla, tengo 2 naranjas. En este caso les recomiendo que utilicen la naranja agria para hacer esta receta. Y aquí tengo más o menos unos 15 limones. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar por retirar el lacón, separar el lacón de la pierna, y luego entonces vamos a proceder a preparar todo el otro adobo. ¿Ok? Empecemos. Bueno, ahora lo primero que voy a hacer es agregar el ajo, la sal. Esto es otro de ajo más. Esto es el comino. Vamos a agregar el comino. Voy a adicionarle este poquito de sal de ajo que me quedaba aquí. Y este paquetico nuevo, este pomito nuevo, voy a adicionarlo por la mitad. Ahora voy a picar la cebolla. Esta cebolla la voy a picar en... Vamos a retirar la parte de abajo. Hay personas que no le adicionan cebolla, pero a mí sí me gusta adicionar la cebolla. Esta cebolla solamente lo que voy a hacer es picarla un poquito más pequeña, para que no sufra la licuadora, ¿no? Ahora le adiciono la naranja, en este caso naranja agria. Y por último vamos a adicionar todos los limones. Ahora sí voy a hacer un poquito de bulla, porque vamos a licuar nuestra preparación, nuestra mezcla. Muy pero muy bueno. Muy pero muy bueno. Una mezcla excelente. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es
hacer unos cortes para que le penetre bien el sabor a nuestra pieza, ¿no? A la pierna. En este caso es una pierna. Esto también se lo pueden hacer a una costilla, sea de res o sea de cerdo. Vamos a separar un poquito por aquí para poder hacer lo mismo por acá. Y por la cabeza del muslo también. Bueno, vamos a comenzar por esta parte. Siempre tratando de que entre a los orificios, ¿no? A las aberturas que hemos hecho, que entre bien. Esto lo vamos a dejar de un día para otro. Recuerden, si empezaron a ver el video ahora, esto vamos a dejarlo hasta mañana. Mañana es cuando lo vamos a pasar al horno. Le damos vuelta y vamos a hacer lo mismo por esta parte. Este es otro método de hacerlo, porque en realidad a mí como me gusta es con sal nada más. Cuando usted adoba un cerdo o lo prepara con sal nada más, es igual, sabe igual que si lo hubieras cocinado en la púa. Yo sé que les debo ese video le tengo pensado hacer dentro de muy poco, pero el problema es que no he podido, sinceramente no he podido hacerle ese video. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es reservarlo hasta mañana en refrigeración para mañana. Entonces, claro, esto por la noche hay que ir dándole la vuelta para que pase un tiempo de un lado y un tiempo del otro. Y hay que ir moviéndole así, dándole masaje. Por lo menos a mí me gusta hacerlo así, de esa manera. Bueno, dicho esto, entonces vamos a refrigerar, no lo pongan en congelación. Vamos a refrigerar durante toda la noche. Y mañana a las 6 de la mañana nos vamos a volver a ver. Bueno, ahora lo que voy a hacer después de 12 horas de marinado, lo que voy a hacer es pasar el corte, o sea, la pierna, la voy a pasar para otra charola, para otra bandeja, para poder hornearlo. Y este caldo, esta base, este aliño, lo voy a dejar para preparar para reducirla y hacer una salsa que después la vamos a utilizar para acompañar la pierna asada. Entonces esta pieza la voy a pasar para esta bandeja y en esta bandeja es donde voy a hornear la pierna. ¿Ok? Ahora preparamos la leña y lo que le vamos a hacer es adicionarle agua, solamente agua. ¿Para qué? Para evitar que se queme rápidamente. Aquí tengo el ahumador, entonces aquí dentro vamos a acomodar las piececitas de madera, las piececitas de leña, y esto va encima del carbón. Aquí lo que voy a hacer es acomodar en el ahumador los pedacitos de leña que ya están húmedos. Voy a acomodarlo aquí, tácata. Y entonces esto va encima del carbón prendido. Esto es un ahumador. ¿Ya?
para las personas que lo que tienen es una parrilla. Esto, una parrilla con tapa. Lo acomodan así, de esta manera. Y de ahí lo tapan. Y ya esto va encima del carbón prendido. Ahí lo que hice fue que le puse una carga. Le puse una carga nueva de carbón. Y voy a poner aquí mismo, encima, ¿ven cómo está? Ahí encima le voy a poner el ahumador para comenzar al horneo. Y primeramente lo que voy a hacer es ahumar, por supuesto. Si pongo la leña, lo que voy a hacer es ahumar la carne para luego empezar a hornearla. Le pasamos, ya vamos a pasar la cebollita. ¿Qué se busca con la cebolla? Desinfectar la plancha. Cuando ya la temperatura de la parrilla alcanza unos 200 grados, volvemos a pasar la cebolla y ya entonces lo que vamos a hacer es poner la carne de la parte que está sin piel. Vamos a empezar a sellar el corte, lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ya han transcurrido más o menos unos 20 minutos de este lado. Ahora voy a virarlo. Ya está bien marcado. Casi se me quema. Pero no hay problema. Tiene solución. Ahora lo dejamos en esta parte a fuego indirecto. Nada más. Bueno, una vez que ya tenemos la pieza así, ven que todavía está cruda, pero ya está bien sellada por todos lados. Lo que vamos a hacer es pasarla de aquí. Vamos a pasarla para la charola o para la bandeja. Ahora la volvemos a poner a fuego indirecto. La voy a poner a fuego indirecto. Y al cuerito de arriba le voy a adicionar un poquito de aceite. Para ayudarlo a que se cocine. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a regárselo un poquito de las partes que más secas estén. Y así, cada más o menos media hora voy a empezar a hacerle ese trabajo. Miren, le voy a acercar un momentico la cámara para que vean cómo va dando un cambio. Eso va quedando especial. Bueno, ya pasó media hora, entonces lo que voy es a volver a rectificar para seguir proporcionándole humedad y seguir dándole el saborcito, ¿no? Ya llegará el momento que vamos a tener que recoger la que esté aquí en la bandeja y montársela arriba cuando ya se acabe esta que está aquí. Esto también es recomendable, se le echa un poquito de aceite, se le adiciona un poquito de aceite. Siempre es bueno. Bueno, aquí ven que ya está casi a punto de estar listo, pero necesito todavía ponerle otra carga más de carbón. Tengo que ponerle otra carga más de carbón porque si no, no se me va a terminar. Bueno,
Ahora lo que voy a hacer es seguirle untando el mojito, pero la parte de atrás de la pierna, lo que estaba para atrás era esto, lo puse ahora para adelante y voy a seguir poniéndole el mojito. Miren cómo va quedando eso. Eso va quedando especial. Esto va a quedar riquísimo. Bueno, así queda la pierna de cerdo asada y ahumado. Esto rosado que ven aquí no es que esté crudo, eso es que está ahumado. Ese es el color normal que adopta la carne en el caso de ser ahumada. Miren, ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer el corte para que ustedes vean cómo quedó esa carne por dentro. Esto está sin editar. Esto es normal en una carne ahumada. Esto se llama anillo de humo. Esto es normal en una carne ahumada. Bueno, aquí ven, este es el corte. Miren la humedad que tiene esa carne por dentro y está bien cocinada. No está cocinada a media. La carne de cerdo siempre es recomendable comerla bien cocinada, un cocido completo. Pero no obstante a eso, queda bien suavecita si buscas unos 175, 150 grados Fahrenheit. Mire qué suave está, se deshilacha facilito, está bien suave. Vamos a darle la mordida final y con esto me voy a despedir. Miren qué suave está. Bueno, disculpen la mala educación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Esto es Loco por las Carnes y yo soy Hiker Mark. Te sugiero, suscríbete al canal para nuevos videos, apóyame con tu like, comparte el video para que llegue a muchas más personas y la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Un abrazo muy grande y muchísimas bendiciones. Chao. Para tu comida tenemos dulces finos y tenemos esa sazón para todos los latinos. Recuerden que con